Recording in progress. Sí. ¿Lo hiciste? ¿Cómo te fue? Ah, pero está bien. ¿Lo encontraste muy difícil? ¿No, cierto? Voy a cambiar esta cosa. Hola, ¿cómo están, chicos? Por favor, necesito que me digan si escuchan. En el chat, si no quieren decirme ahí Se la voz. escucha. ¿Se escucha? Se escucha. Sí, sí, sí. Gracias, Agustín. Miren, ustedes ya supieron su nota, ¿cierto? Porque se sabe inmediatamente después de que dan la prueba. De todas maneras, después más ratito se las muestro si quieren. Ah, ya. Yo sé que ya la saben, sí. Miren, les voy a mostrar lo que vamos a hacer ahora. Ya terminamos con la unidad 4, entonces quiero compartirles la pantalla de la plataforma. ¿Sí? Y a nosotros nos va quedando una nota para terminar, ¿sí? Voy a acceder acá a la plataforma. Un poquitito. Aquí. Y les muestro lo que he subido ahora. Estamos acá, ya terminamos con la función cuadrática y ya me pasé a la unidad 5. Y como les dije, yo necesito mostrarles aunque sea algo de la unidad, ¿sí? No quiero dejarlo así. Entonces, aquí ya tengo una guía subida, aquí, entro aquí al botón rojo, ahora siempre va a ser el botón rojo, pero es una nueva unidad, ¿sí? La anterior era la 4, donde hicimos la prueba y todo eso. Y aquí tengo subida una guía número 1. Voy a subir 2 guías solamente aquí, porque necesito como mostrarles un poco este contenido, y después nos vamos a pasar a estadística, ¿ya? Va a ser como 1 o 2 guías máximo por cada una, hasta que completemos lo que falta. Yo hoy día, recién estuve mirando el calendario, y a nosotros nos van quedando pocas clases. Pero esas pocas clases yo las voy a ocupar para enseñarles lo que nos falta. Nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5 clases en el mes de octubre, y en el mes de noviembre nos quedan 2. En total 7 clases, porque hasta el día 5 de noviembre yo tengo que hacer clases, y después vamos colocando las notas que faltan o el examen final, ¿sí? Entonces, hasta esta fecha vamos a tener clases de contenidos hasta que terminemos de ver las cosas que faltan. Como son 5 clases, yo pensaba, para ver todo esto tendría que ser como una guía más o menos máximo, son 7 clases, ¿verdad? Entonces, con hoy tendrían que máximo ser 2 guías por cada unidad y nada más, ¿sí? Entonces, yo quiero alcanzar a ver por lo menos lo básico de cada uno, y eso es lo que voy a tratar de hacer. Por lo tanto, aquí tenemos la primera guía. Voy a subirles la número 2 hoy día a la tarde, y después les voy a subir una guía que va a ser de completar los ejercicios que están allí, que tienen que ver con estas clases que vamos a hacer sobre esta unidad. Y esa va a ser la última evaluación que vamos a tener, ¿ya? Completar la guía solamente. Tienen que estar atentos a la clase, y así van a poder completar esa guía y mandarla a mi WhatsApp. O sea, no voy a hacer otra prueba, solo completar estas guías que faltan, ¿sí?
una guía que le voy a colocar, guía de evaluación, donde voy a poner los ejercicios que están en la guía 1 y la guía 2. Entonces, para que vayan completando ahora conmigo lo que falta, y esa sería la última evaluación que vamos a tener. Y después, como lo otro nos va a quedar, lo otro, ¿verdad? Eso voy a evaluar a las personas que me deben alguna prueba, alguna cosa, voy a evaluarlas con las siguientes unidades. ¿Sí? Sí, esa es la nota que queda. La nota de la prueba, la nota que se sacó, es la nota que le manda, le informa el sistema cuando termina de hacer la prueba. Exactamente, Richard. ¿Sí? Entonces, no sé si, yo supongo que ustedes ya saben la nota porque se las manda inmediatamente, ¿ya? Entonces, vamos a ir a esta guía de acá. Les voy a compartir esa guía porque quiero que ustedes tengan, si no, una noción. Quiero que conozcan un poco de eso. Y les muestro el video. Se las comparto. Aquí la tengo, voy a agrandarla un poco. Entonces le llamé guía número 1, de la unidad número 5, función exponencial, y esta sería la guía 1, como les dije. Vamos a tener una guía número 2 que les voy a poner hoy día a la tarde, y una guía que va a ser de una evaluación que va a ser de estas dos, ¿sí? Entonces, para que con eso vamos a terminar con las notas. Los que están al día, con esto terminarían. Los que no están al día con sus notas van a tener que completar lo demás que falta con el nuevo contenido de estadística y geometría, ¿ya? Lo que necesito de ustedes que estén, estas 7 últimas clases que nos quedan, que estén atentos a la clase, que ya queda poco. No, va a ser una guía que va a decir que es con nota, ¿sí, Richard? Pero que tiene que ver con esto mismo. Miren, son los mismos ejercicios que están acá al final, pero que los voy a poner en una guía solo para que ustedes manden solamente los ejercicios, ¿sí? Entonces, ya, de nada. Entonces, ¿sí? Ya. Vamos entonces, el objetivo de esta guía es que ustedes reconozcan ahora la función exponencial, ¿sí? Ya vimos la función lineal, la función afín, vimos la función cuadrática, y ahora vamos a ver cómo es esta función exponencial y cuál es la forma que tiene. Todas se rigen por exactamente lo mismo que hemos estado viendo, ¿sí? Espérame, déjame, que no sé por qué se me puso esto. Y... ahí sí. Ya, ahí. Entonces dice aquí, vamos a ver por qué se llama exponencial primero que nada, ¿sí? Se llama exponencial porque la variable independiente se encuentra en el exponente. Miren, les voy a mostrar aquí un pequeño dibujo. Y vamos aquí. Espérame. Tenemos la misma función de siempre, ¿sí? Con lo mismo de siempre, variable independiente y variable
dependiente, tal como lo hemos hecho con todas las funciones, aquí pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar aquí con los elementos que van entrando a esta función? Supongamos que aquí entra el número 2. Vamos a colocar un número cualquiera. ¿Y qué le va a pasar a este número 2? Bueno, a este número 2 es parte de un exponente. ¿Qué significa ser parte de un exponente? Por ejemplo, vamos a recordar cuando teníamos potencias y nosotros escribíamos 2 elevado a 5, eso decíamos que el numerito chico se llamaba exponente y el grande se llamaba base, ¿sí? El exponente es el numerito chico que tiene la potencia, ¿sí? Cuando desarrollábamos esa potencia, ¿qué hacíamos? Decíamos 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. ¿Cuántas veces? 5 veces, porque el exponente dice 5, ¿cierto? Y eso me da 32 y multiplico ese 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia aquí? Que esta función se llama exponente porque los números que entran a esta función son exponentes. Entonces, supongamos que tenemos una base 2 y entra un exponente 2, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, esta base 2, que tengo, esto lo tengo como parte de la función, lo elevo al número que está entrando. Está entrando el número 2, pero el 2 que está entrando es un exponente. Por lo tanto, 2 elevado a 2 me da 4, ¿cierto? Vamos a hacer otro ejemplo porque justamente tengo el mismo exponente que la misma base, entonces como que no se entiende muy bien. Pero ahora lo voy a explicar mejor. Entonces, el valor de salida de esta función sería 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 elevado a 2 me da 4. Entonces, supongamos que entra otro número. Supongamos que entra el número 3 ahora. Entra el número 3 a esta función. Y este número 3 también es un exponente. Y seguimos teniendo la base 2. ¿Sí? Esta base puede cambiar, ¿sí? Dependiendo de la función que tenga. Esta función se llama duplicar el valor de entrada. Entonces estoy duplicando, ¿sí? Y aquí tendría 2 elevado a 3. Entonces, 2 elevado a 3 me queda 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Sí? 8 como valor de salida. Este es el valor de salida. Entonces, si se fijan, todos los valores de la variable independiente son exponentes. ¿Sí? No sé si se entiende un poco. Vamos a ver un ejemplo después y lo vamos a entender mejor. Supongamos que entro el número 4. Entonces, el número 4 va a ser lo siguiente. Va a ser el exponente de esta base 2. Y eso me daría 16 como salida, ¿cierto? Entonces, aquí, si entrara cualquiera, digamos que aquí puede entrar un X cualquiera. ¿Dónde se fue de nuevo? ¿Se fue a hablar con la colonia del Martín? ¿Dónde andabas? Es que cuando empieza como un contenido nuevo, el principio es como lo más importante, porque después como que cuesta entender y agarrarse de las demás cosas si uno no está en el principio, ¿ya? Entonces aquí me quedaría 2 elevado a X, ¿sí?
porque estoy entrando un X cualquiera que se llama exponente, y finalmente tendría un valor de salida Y, ¿sí? Entonces la función se escribiría así. La función toma al valor de entrada, que en este caso se llama X, y lo que hace es duplicar el valor de entrada, ¿sí? Entonces ahora la variable X, o como ustedes a veces le dicen la incógnita, está en el exponente. Por eso se llama función exponencial, ¿sí? Esa es la diferencia con la función cuadrática o la lineal. ¿Recuerdan que la función lineal, cómo la escribíamos? Miren, esto como repaso solamente. ¿Cómo escribíamos la función lineal? F de x igual 2 por x, ¿sí? Porque decíamos el doble de un número. Entonces buscábamos siempre el doble del valor que entraba. Entonces, esto es muy distinto a lo que tenemos ahora, ¿sí? Esto era la función lineal. Esta era la función lineal. A la variable de entrada la multiplicábamos por 2 y ahí decíamos que buscábamos el doble de un número, ¿cierto? Pero sin embargo acá lo que estamos haciendo es duplicar el número. Duplicar. Entonces, esta se llama función exponencial. Esta de aquí me da una línea recta y esta vamos a ver qué figura me va a dar. No tiene por qué darme una línea recta, ¿no es cierto? Porque es muy distinta a la otra. Entonces, ahí tenemos la característica más o menos. Ahora, vamos a tener distintos tipos de funciones, ¿sí? Miren, aquí puse el ejemplo de la primera que estuvimos viendo recién. Pero acá tenemos otra en que tenemos f de t igual 1000 por 3 elevado a t. ¿Por qué es exponencial esta? Porque la variable de entrada se encuentra en el exponente arriba del número 3, ¿sí? ¿Se entiende por qué? Entonces, para poder diferenciarla después de otras. Y acá nuevamente tenemos una base que es un medio y está elevada a t también. Generalmente aquí la variable independiente es una t. ¿Por qué le llamamos t? Porque viene de tiempo y generalmente tiene que ver con minutos, segundos, horas, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo y ahí yo creo que a ustedes les va a quedar mucho más claro. Entonces la definición final, ¿cómo sería? Con la forma general de la función es esta, f de x igual a por b elevado a x, una a cualquiera, un b cualquiera, ¿sí? Ambos números reales. ¿Por qué digo reales? Porque podría ser una fracción lo que tengo aquí, un número decimal, podría ser una raíz, podría ser cualquier número real, ¿sí? Pero real, no aquí no existen los números imaginarios ni complejos, aquí no está. B no debe ser 0 y debe ser mayor que 1. Este B que es la base, ¿sí? La base no debe ser 0 porque si no esto se indetermina, ¿ya? Ahora vamos a ver un ejemplo de la vida cotidiana donde usamos la función exponencial. Miren, vamos a ver este ejemplo. Tenemos aquí una ameba. No sé si en biología quizás la profesora le ha explicado, pero piensen en una ameba, una cosita muy pequeña que no se ve, ¿cierto? Pero es parecido a los virus, las bacterias, tienen más o menos el mismo comportamiento. Estas se encuentran en la vida libre, se reproducen, ahí donde hay agua generalmente se reproducen,
Y en este ejercicio está diciendo que esta ameba se reproduce por bipartición. ¿Qué significa bipartición? Que de una salen dos exactamente iguales a la primera, ¿sí? Se reproduce así, de esta salieron dos, que son iguales. Bipartición. Podría haber dicho tripartición, saldrían tres iguales a la primera, ¿sí? Entonces, en este ejemplo hay una bipartición, dice. Entonces, si esto lo escribiéramos como una función, dice lo siguiente, que en este proceso de bipartición, la ameba se está reproduciendo cada un minuto, es decir, pasa un minuto y se parte en dos idénticas a la primera. Pasa otro minuto y esta que está aquí se reproduce en dos más y esta también en dos más, ¿sí? Entonces, ¿se imaginan cuánto sería cuando pasen 5 minutos? ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a aprender a encontrar con esta función, ¿sí? Entonces, la variable independiente aquí sería tiempo, ¿sí? Es el tiempo el que entra aquí. Pasa un minuto, ese un minuto sería el valor de entrada y el valor de salida sería cuántas amebas voy a tener pasado ese minuto, ¿sí? Pasa un minuto, tengo cierta cantidad de amebas. Pasan 2 minutos, voy a tener otra cantidad de amebas, que no va a ser lineal, como antes, porque se está reproduciendo, cada una se está partiendo en dos más, entonces ya no va a ser un sistema lineal, como lo vimos antes. Y la variable dependiente, entonces dependiente sería la cantidad de amebas. ¿Por qué? Porque depende de los minutos que vayan pasando, ¿sí? Por eso que esta depende de la otra, depende de la variable X. Entonces aquí hice, por ejemplo, un monito, aquí tenemos la primera que estaría aquí sería una, ¿no es cierto? Partimos con una ameba. Esa una pasó un minuto y ya hay dos amebas ahí, ¿cierto? Aquí estaban 0 minutos y aquí llevamos 1 minuto. A los 2 minutos vamos a tener 4, porque de cada una salieron 2 más. A los 3 minutos vamos a tener 8, porque de una salió, de las 4 que habían, salieron 2 más, ¿sí? A los 4 minutos vamos a tener 16 y a los 5 minutos 32 y así sucesivamente. Entonces esto, ¿cómo lo escribo matemáticamente? Aquí yo digo lo siguiente. Esta, para que me dé 32, tiene que ser 2 elevado a 5, exactamente. ¿Quién es 5 aquí? La variable de entrada, ¿sí? Los 5 minutos que entraron me van a ser elevados a la base 2. ¿Por qué a la base 2? Porque se están duplicando, ¿sí? Porque es una bipartición. Entonces, me va a dar 32 amebas, ¿cierto? 2 elevado a 5 me da 32. Y este 32 sería el valor de salida. Aquí tendría 2 elevado a 4. ¿Sí? Lo mismo que hicimos delante. 2 elevado a 4. Y me dan aquí las 16 amebas. Y esto no sé si ustedes recuerdan que al principio, cuando empezó el COVID, nos dijeron que el COVID tenía un crecimiento exponencial. No sé si se acuerdan de esa palabra que usaban a cada rato. Bueno, es por eso. Es porque el crecimiento que tiene no es lineal como uno puede suponerlo, ¿no es cierto? Porque
Por ejemplo, si este fuera el virus, ¿sí? Se reproduce en 2, pero ese mismo se vuelve a reproducir, ¿no es cierto? Y por eso que el crecimiento es demasiado rápido. Y este tenía un crecimiento muy rápido. Por lo tanto, creo que menos de un minuto ya se había reproducido mucho más que aquí, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de un minuto, pero creo que eran por segundos lo que hacía que se reprodujera mucho más rápido. Entonces, por eso que se le llamaba crecimiento exponencial al virus del COVID. Aquí tendríamos 2 elevado a 4 y miren, fíjense acá. Bueno, aquí sería 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1. ¿Sí? Lo mismo que hicimos delante. A 1, a 2, a 3. Y los resultados de eso serían... Delante lo hicimos. Lo único que no lo hicimos como mirando este monito. Aquí serían 4 y 8. Pero fíjense cuando es 0. Cuando es 0 pasa lo mismo, porque aquí tendríamos 2 elevado a 0, porque no ha pasado ningún minuto, ¿no es cierto? Si pongo 2 elevado a 0, ¿qué sé? 2 elevado a 0 yo sé que siempre es un entero, ¿no es cierto? Siempre lo vimos en potencia. Y es exactamente lo que tenemos, porque teníamos una sola ameba al principio y no ha pasado ningún minuto, estamos comenzando, ¿cierto? Entonces 2 elevado a 0, una ameba. 2 elevado a 1, 2 amebas, 2 elevado a 2, 4 y así sucesivamente. Si pueden ver aquí no habría números negativos porque no podríamos decir que el tiempo es negativo, ¿no es cierto? Entonces no tenemos números negativos. Pero sin embargo más adelante vamos a hacer una tablita mirando cómo se comporta la curva en el lado negativo. Entonces, aquí en la guía yo les puse el dibujo. Eso es lo mismo que hice delante, arriba. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos 0 minutos? Tenemos una ameba, significa 2 elevado a 0, 1 minuto, 2 minutos y así sucesivamente. Entonces la función se llama f de x igual 2 elevado a x. ¿Sí? Porque la función va a estar tomando al valor de entrada y lo está elevando a la base 2. ¿Sí? Entonces podemos ver que existe una relación entre el tiempo que pasa y la cantidad de amebas que voy a tener. Ahora, lo mismo que vimos en la función cuadrática, ¿qué significa evaluar una función? Bueno, encontrar el valor de salida, eso significa. Aquí les puse varios ejemplos, pero supongamos que aquí, voy a poner otro ejemplo aquí. Si me piden evaluar en x igual 7, supongamos. ¿Qué cosa me piden evaluar? La función f de x igual 2 elevado a x. Esto es como pregunta de prueba, chiquillos, de la PSU. Y también en el examen final también lo podemos preguntar. ¿Sí? Entonces aquí, si me piden evaluar en x igual 7, significa que debo reemplazar por el valor 7. ¿Sí? Porque necesito encontrar el valor de salida de 7. ¿Quién es 7? Me está preguntando por los 7 minutos, pasados los 7 minutos. ¿Sí? Entonces hago lo siguiente. Escribo aquí f de 7 y calculo 2 elevado a 7. ¿Sí? Igual.
Y esto obviamente va a ser 2 por 2 por 2. Nosotros ya vimos que 2 elevado a 5 me daba 32. Entonces voy a escribir 2 elevado a 5 por 2 para completar 2 elevado a 7. 2 elevado a 5 es 32 y 2 por 2, 4. Entonces me queda 2 por 4, 8, 3 por 4, 12. Entonces 128 sería el valor que me están preguntando. Porque evaluar significa encontrar el valor de salida del valor que me están dando. ¿Sí? Ya. Supongamos que ahora me pregunta por un número negativo. Vamos a hacer ahora un número negativo. Me quieren preguntar qué pasa si evalúo en x igual un medio. X igual menos 1, supongamos. Número negativo. También podría ser un número decimal, pero vamos a evaluar en este, porque un medio sería como medio minuto, ¿no es cierto? Entonces estaría correcto que lo escribieras. Esto, si yo pensara en los minutos, estaría incorrecto. Lo estoy haciendo solo para que aprendamos, ¿sí? Porque me pueden preguntar por una función que no tenga que ver con tiempo, con otra cosa. Pero si tiene que ver con tiempo, estaría mal hecho si yo estoy evaluando en menos 1. Pero supongamos que en la prueba me preguntan la función f de x igual, y lo escribí mal, puse 2x, estoy escribiendo aquí lo que dije que no tenía que escribir. Aquí tenemos la función exponencial porque este x debería ir en el exponente. Y vamos a evaluar en esa función, ¿sí? Pero ahora con un valor negativo. Supongamos que aquí no estoy hablando de las amebas, por si acaso, ¿ya? Estoy hablando de un x cualquiera, una función cualquiera que no tiene que ver con tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, función de menos 1, evaluada en menos 1, es igual a 2 elevado a menos 1, ¿cierto? Ya, ¿y cómo resolvíamos una potencia negativa, una potencia elevada a un exponente negativo? Según lo que vimos en la unidad 3. ¿Alguien recuerda eso? A ver, quiero ver si es que se han olvidado de la materia que ya pasamos. Se le olvidó. Ya los demás, ¿alguno se acuerda? Es que hay varios que no estaban al principio. Ya, lo que hacíamos era que invertíamos una fracción, ¿cierto? Pero como aquí tenemos un 2 solamente, no tenemos una fracción, vamos a convertir este número en fracción así. 2 partido por 1, ¿sí? 2 partido por 1 es una fracción. 2 partido por 1 es lo mismo que 2. Entonces estamos escribiendo en vez de 2, 2 partido por 1. Cuando teníamos elevado a un signo negativo, ahí tenemos, este número es lo mismo que ese 2. Entonces, ¿qué hacíamos? Invertíamos la fracción y elevábamos al exponente positivo. Entonces escribíamos un medio elevado a 1 positivo. Y eso me da un medio elevado a 1, un medio. ¿Sí? Supongamos que ahora me piden evaluar en x igual menos 3, la misma función. Voy a cambiar después a otra función para que veamos qué pasa. La misma función 2 elevado a x.
Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos f de menos 3 igual a 2 elevado a menos 3, ¿sí? Porque tenemos este valor de entrada y tenemos que saber qué valor de salida vamos a obtener. Entonces me queda este 2, lo mismo, lo vamos a cambiar por 2 partido por 1 y hacemos lo mismo, lo invertimos y lo elevamos al exponente positivo. Y entonces me quedaría 1 elevado a 3 es 1, 1 por 1 por 1, y 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2, que me da 8, ¿cierto? Entonces tendría 1/8 como valor de salida. Pongamos que ahora me piden evaluar, voy a escribir otra función ahora. Voy a escribir la función f de x igual 2/3 elevado a x. 2/3 elevado a x. ¿Es función exponencial? Sí, es función exponencial porque la variable está en el exponente, ¿sí? Y me piden que la evalúe en x igual menos 2. Pongamos menos 2. X igual menos 2. Entonces escribimos lo siguiente. Que creo que era el ejercicio 4. Pusimos... Vamos a ponerle número mejor para no... Vamos a ponerle número 1 aquí. Este sería el 2. Este sería el 3. Y este sería el ejercicio 4. Entonces aquí, ¿qué hacemos aquí entonces? Evaluamos en el punto menos 2. ¿Sí? Y tendríamos 2/3 elevado a menos 2. Este es el valor de entrada y lo elevamos al valor menos 2. Y para resolverlo, ¿qué hacemos? Invertimos la fracción 3/2 elevado al exponente positivo. Y entonces el resultado me quedaría aquí igual a 9/4, 3 por 3. 9/4, ¿sí? Pero muy bien. Sí, más o menos, esa es la manera de trabajar con las funciones. Podrían aparecer algo así también. Vamos a hacer el último ejercicio. Podría aparecer, y esto que estoy haciendo, después los pregunto al final, miren, aquí al final, ahí tengo lo mismo que estoy haciendo ahora, pero lo voy a escribir así. Supongamos que me piden evaluar ahora la función así. La función f de x igual 2 elevado a x más 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago para evaluar en ese número? ¿Sí? Y me dicen que con x igual 3. Ya, supongamos 3 más. Entonces, evaluamos. F de 3 va a ser igual a 2 elevado a 3 más 1. ¿Sí? Porque aquí, ¿quién era la variable de entrada? El número 3 que me estaban dando, pero a ese número 3, en el exponente aparece un más 1 ahí, ¿sí? Que es parte de la función.
Entonces esto me quedaría 2 elevado a 3 más 1, 4, y eso me da 16. Más o menos se entiende cómo se trabaja con... Eso sería para evaluar una función. A ver, puse números negativos, sí, ya. Ahora, la función también se representa igual que las demás, ¿sí? A través de una expresión verbal, escrita algebraicamente, y a través de la tabla y la gráfica, lo mismo que hemos hecho antes, exactamente igual. ¿Cómo cierro esta cosa aquí? Esperen. No sé cómo se me abrió esto. Ya, pero no importa. No sé. Ahí parece. Ya, no sé qué pasó. Entonces, supongamos que quiero ahora llevar todo lo que aprendí a una tabla. ¿A qué hora termina la clase? Sí. Ya. Me falta esto nomás y ahí la actividad de repaso. Esto es como bien cortito lo que vamos a ver, ¿eh? Porque la próxima clase les voy a mostrar solamente la función creciente y decreciente de la función exponencial. Y ahí van a empezar a hacer al tiro el trabajo, que son estos mismos ejercicios que están aquí. ¿Sí? Se los voy a poner en una guía con nota y esto va a ser su última evaluación, ¿ya? Y voy a dejar como la próxima clase como para que ustedes completen eso y me vayan preguntando. Y solamente voy a evaluar el hecho de que hagan la guía, chiquillos, no que completen la guía, que lo tengan todo completo y eso va a ser su nota final. ¿Ya? Aquí. ¿Cómo lleno esto? Digo así. F de... no sé cómo... ¿Qué dice aquí? Que no puedo... No tengo el... No, creo que este. Ahí. Y aquí cierro eso. Ahí. Ahí. No sé por qué se me puso en negro, esto no me había pasado antes. Ya, aquí evaluamos, por ejemplo, en 0. Lo mismo que estuvimos haciendo en la evaluación fuera de la tabla, esto se hace dentro de la tabla, ¿no es cierto? 2 elevado a 0. Y aquí tendríamos el valor de salida y el valor de entrada, igual como antes. Valor de entrada, aquí, y el valor de salida acá. Entonces el valor de salida aquí sería 1, ¿cierto? Porque 2 elevado a 0 es 1. Entonces me quedaría un par ordenado, x, y. Se fijan que se repite lo mismo, pero lo único que aquí definimos de otra manera la función, ¿cierto? Pero repetimos las mismas cosas que ya aprendimos. O sea, todo lo de funciones sigue siendo igual. No hay ningún cambio. Entonces tenemos aquí valor 0 de entrada y 1 de salida. ¿Sí? Y así seguimos con los demás. Esto lo van a completar ustedes porque esto ya lo hice. Esto mismo lo hice acá arriba. Miren. Cuando empezamos ahí, todo esto que hice aquí, ¿se acuerdan? Es eso mismo, pero ahora en la tabla. Pero aquí le puse números negativos. Entonces, negativo aquí sería, miren, voy a llenar esta parte de aquí con el negativo menos 1. Sería f de menos 1
igual, f de menos 1 igual a 2 elevado a menos 1, ¿cierto? Y eso me daría 2 elevado a menos 1, lo hicimos delante, me daba 1/2. ¿Sí? Entonces tendríamos el puntito así. Sería menos 1 de entrada, menos 1 de entrada. Ustedes completan todo lo demás de la tabla, de hecho se las voy a colocar en esa guía que ustedes tienen que entregar. Y ustedes van a completar la tabla con todo lo que falta. En el 3, en el menos 2, en el menos 3. ¿Sí? Menos 1 como 1/2. Y eso mismo lo llevamos a la tabla como aprendimos a hacerlo antes. Por ejemplo, el 0,1, voy al 0 y subo hasta el 1. Aquí tendría el 0,1. El punto menos 1,1/2, menos 1,1/2, por eso puse 0,5 aquí, me da ese punto. El menos 2, si ustedes se acuerdan, lo hice acá, cuando era negativo. No lo hice, parece. Lo hice con el menos 3, parece, sí, con el menos 3, aquí. Me daba 1/8, ¿sí? Entonces menos 3,1/8. Menos 3,1/8 está por aquí. Porque aquí, entre 1/2, aquí tendría 1/4, y la mitad de ahí tendría 1/8, así que sería por ahí más o menos. Después tenía el 1, me daba 2 elevado a 1, me daba 2. Entonces aquí tendría ese puntito. 2 elevado a 2 me daba 4. Entonces tenía ese puntito de ahí. 2 elevado a 3 me daba 8. No sé si se fijan que esta curva crece, pero tremendamente rápido. ¿Sí? Es más o menos de este estilo. Se fijan que ya no es como antes, que era una parábola. No, esta es una curva así. De hecho, la voy a dibujar para que ustedes vean cómo quedaría en el plano cartesiano, para que vean la forma infinita que lleva, ¿ya? Un poquitito que estoy buscando aquí. Vamos a hacer un zoom a esta cosa. No sé si se ve el plano cartesiano por allá o no. No, ya, aquí. Ahí tendríamos entonces, voy a dibujar el f de x igual 2 elevado a x. Y ahí tenemos la curva. Esta verde que apareció ahí, la voy a pintar roja para que puedan ver la diferencia con el eje. ¿Qué te pasó? ¿Te tienes que ir? Ya. Miren cómo es si me voy hacia el infinito, cómo crece. ¿Sí? Crece, pero por eso se le llamaba este virus que tenía forma exponencial, porque crece de una manera pero increíble. ¿Sí? En poquitos minutos, o sea, avanzo poco por el eje X y subo demasiado por el eje Y. Pero si ustedes se fijan para el lado negativo, si ustedes pueden mirar, no se pasa la curva hacia el lado de abajo. Eso significa que el eje X actúa como una asíntota, se le llama. Una asíntota para la curva. ¿Qué significa asíntota? Significa que la curva es como que es una barrera que no deja pasar a la curva hacia abajo. ¿Sí? Solamente para que conozcan el nombre, pero no se los voy a preguntar por ahí mismo. Se fijan que aquí me fui súper, y si sigo hasta el infinito y más allá, va a seguir de la misma manera. Mire, voy a hacer como lo voy a alejar así para que vean
¿Cómo quedaría? Miren, ahí, ¿cómo está la curva de crecida? ¿Sí? Y si lo sigo alejando más y más y más. Para que vean que en ningún momento se pasa la curva hacia el lado negativo. Ahí la tengo ya en 100, mira, cómo crece, pero disparadamente. No sé si pueden ver eso. Estoy... Yo solamente quiero que vean cómo es esta curva de... Y ahí se va, pero muchísimo más allá hacia el infinito. Y ya se chingó, no quiere más. Pero así actúa más o menos la curva, ¿sí? Sí, la muestro como en el infinito. Pero recuerden que igual que las otras, no tiene fin. Ni para arriba, ni para abajo, ni para ningún lado. ¿Sí? Vamos a terminar por ahora. Y la próxima clase vamos a terminar. Y ustedes van a tener que completar la guía, ahí lo que falta, ¿ya? Tienen la guía en la plataforma, entonces pueden sacarla si gustan ahí y empezar a trabajar ya para que la terminemos pronto. Nos vemos, chicos.